pueden apreciar bien? Yo no la veo. ¿Qué Se está ve, pasando? doctor. Por favor, avísenme si ven, si aprecian esta diapositiva. No, doctor, no, doctor. No, doctor, no, doctor. Parece que no me escuchan, ¿no? Doctor, dice, estás presentando. Hola, hola, ¿me escuchan? No está presentando nada. ¿No me están escuchando? Yo lo escucho, doctor. Le escuchamos, doctor. A ver, otra vez voy a intentar compartir. ¿Ahora se ve? Sí, ahora se ve. Ahora se Ok, ve. muchas gracias. Bueno, voy a dejar momentáneamente estas diapositivas porque quiero mostrarles, como les decía, 3 ejemplos más de cómo construir un modelo de regresión de otra manera, debido a la inquietud de alguna colega. Voy a correr este archivo denominado, a ver, Aforos Pilcomayo. Voy a correr y automáticamente, como ustedes saben, corriendo el archivo, corre también el programa. ¿Están viendo la pantalla que arroja el programa? Sí, doctor. Bien. Bueno, una opción de correlación y regresión que no ha sido mostrada es la siguiente. Yo voy a ir a la opción relacionar, en la parte superior, y me aparece todo este menú. En la izquierda, fíjense, en la izquierda, en la parte superior, aparece regresión polinomial. Si pulso esa opción, me aparece ya el cuadro que me permite identificar las variables. En este caso, la variable dependiente va a ser el caudal en un río y la variable independiente, la profundidad del agua, QH. Q versus H. Cuando yo pulso aceptar, el programa me pregunta cuál es el grado o el orden del polinomio al que yo quiero ajustar esta serie de datos. Si acepto el 2 como orden o como grado, lo que va a hacer el programa es ajustar la serie de datos a una parábola de segundo grado. Puedo poner 3, puedo poner 4, puedo poner 5 y puedo poner hasta 6. Hasta un polinomio de sexto grado acepta el programa. Por defecto, es el polinomio de segundo grado. Si pulso aceptar y aceptar hasta el final, me aparece la curva teórica, ¿no es cierto?, proveniente del modelo, y los puntos, la dispersión de puntos. Como saben, en los cuadros de la izquierda tenemos el coeficiente de determinación R cuadrado, que es de un 98.9%. Si le sacan la raíz cuadrada a 0,989, van a tener el coeficiente de correlación. Y el modelo es Q igual a 203 menos 380 por H más 213 por H al cuadrado. Es una parábola de segundo grado,
con un alto coeficiente de determinación o de correlación. Y como verán, la curva teórica, o más bien los puntos del diagrama de dispersión, están muy, muy cercanos a la curva teórica, por eso se tiene un coeficiente de correlación muy alto. Si por alguna razón, por mejor convenir a mis intereses o al problema en cuestión que ustedes estén tratando, quisieran cambiar el grado del polinomio, pulsan con el botón derecho del ratón, seleccionan opciones de análisis y ahí les aparece la opción para cambiar el grado del polinomio. Voy a poner 3, pulso aceptar y más o menos la correlación es similar. Otra vez botón derecho, opciones de análisis, elijo el grado 4 del polinomio y otra vez me aparece la gráfica. Otra vez opciones de análisis, pulso 5, quinto grado, otra vez opciones de análisis, pulso 6, sexto grado, hasta ahí. No acepta más de grado sexto el programa. Si quieren ver la ecuación que corresponde al modelo de un polinomio de sexto grado, doble clic con el botón izquierdo del ratón, doble clic aquí y aquí está el modelo, miren. Caudal a una constante, más otra constante por h, menos otra constante por h al cuadrado, más otra constante por h al cubo, menos otra constante por h a la cuarta, más otra constante por h a la quinta, y menos otra constante por h a la sexta, polinomio de sexto grado. Los demás resultados se interpretan de la misma manera que aquellos ejemplos con los cuales hemos trabajado la clase pasada. Esta es una opción más, una correlación de tipo polinómica, ¿no? Regresión polinomial. Voy a salir de este ejemplo porque quiero mostrarles otro. Voy a trabajar con otros datos ahora y voy a... no, los mismos datos, creo que son, sí, los mismos. Aforos Pilcomayo, voy a correr de nuevo el programa desde esos datos, desde ese archivo, Aforos Pilcomayo. Pero ahora había una colega que decía, la última clase, que ella usa algún programa que le permite poner cualquier ecuación, cualquier modelo. Eso es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, ¿pueden ver el archivo, el cuadro de datos del programa? Sí, se visualiza. Ok, bien. Entonces, voy otra vez a la opción relacionar, en la parte superior, relacionar. Y fíjense, en la parte de abajo de relacionar aparece la opción regresión no lineal. Esta opción, regresión no lineal, me permite introducir la ecuación que yo quiera. Pulso regresión no lineal y me aparece el cuadro en el cual yo tengo identificadas las variables o leídas por el programa. La variable dependiente va a ser el caudal y la independiente va a ser otra vez h, pero esta vez yo voy a poner una función. La función va a ser así: t por, le voy a poner un paréntesis, h elevado a la q. Es una función que se me ha ocurrido a mí. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Lo que va a hacer el programa es ajustar mediante mínimos cuadrados los datos a ese modelo. Y el programa me va a determinar los parámetros P y Q. Ahora, cuando pulso aceptar, aquí hay una cosa que no está bien, a ver, voy a volver a meter. Que Q, ya no puedo poner Q. No puedo poner Q porque Q la tengo como caudal. Entonces voy a poner R
y S. Esos van a ser los parámetros, R y S. No sé si me entienden, he puesto Q como parámetro, pero Q para mí es el caudal, entonces estaba usando doblemente el mismo nombre de la variable. Entonces, mi modelo es R por paréntesis H elevado a la S. Cuando yo pulso aceptar, miren qué me da el programa. Me dice que yo dé los valores iniciales tanto de R como de S. Y por defecto, el programa está trabajando con estos dos valores, 0,1 y 0,1, para R y para S. Si pulso aceptar, y aceptar hasta el final, A ver, vamos a ver. Ya, mejor voy a correr de nuevo. En lugar de 0,1, voy a poner otros valores. A veces el programa no converge cuando pongo valores de los parámetros R y S, en este caso, alejados de los reales. Entonces, a veces conviene probar con otros valores. Yo voy a probar con R igual a 3 y con S igual a 3. Pulso aceptar y claro, ahora el programa ya me dice cuál es el modelo. Aquí está la curva que responde a ese modelo. Y la ecuación responde a la siguiente expresión. Q igual a 32 punto algo por H elevado a la 3.17. Esos son los parámetros Q y R. Q vale 32.5758. R y S. R y S son los parámetros, ¿no? R es 32.58 y S es 3,17. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer a continuación? Probablemente esos no sean los valores de los parámetros. Entonces, lo que hace el programa es lo siguiente. Yo voy a ir a diálogo de captura en la parte superior y me aparece otra vez el modelo. Q igual a R por H a la S. Pulso aceptar y lo que voy a hacer ahora es meter los últimos valores de R y S que aparecen en la ecuación. Fíjense, en la ecuación R vale 32.58, digamos, voy a poner aquí 32,58. Y S vale 3.17285, digamos 3.17. Pulso aceptar y otra vez el programa me arroja la curva que responde al modelo, el coeficiente de determinación R cuadrado, que es muy alto, 0,987, y el modelo, 32.576 por H elevado a la 3.17. Me podría quedar con esos valores. ¿Hasta cuándo voy a iterar? Hasta que el anterior valor o los anteriores valores de R y S sean idénticos a los actuales. En este caso, puedo, si quieren, hacer una prueba más. Voy a diálogo de captura, aceptar, 32.58 es el mismo casi, 3,17 es el mismo. Esos son los parámetros. Hasta ahí debo iterar, hasta hacer que los últimos valores sean iguales a los anteriores. Entonces, este es el modelo. Claro, este es un modelo de regresión simple, no lineal. Q en función de H. Se podrá, la pregunta es si se podrá procesar un modelo múltiple, introduciendo la función que quiera, ¿no? En este caso era un modelo simple. Entonces voy a ir a eso. Voy a salir de estos datos y voy a usar otros datos que los hemos usado en la última clase. Este archivo llamado interandino es el que voy a utilizar. Voy a correr el programa desde ahí. Ya está corriendo. Y me aparecen los datos de este problema. Caudal, lluvia media anual, área de la cuenca, pendiente del curso principal. Aquí tengo 4 variables, de las cuales
una va a ser la dependiente y las otras las independientes. Voy a trabajar solamente para ejemplificar, para mostrarles de que uno puede poner la función que quiera, un modelo múltiple con una variable dependiente que va a ser Q y dos variables independientes que las vamos a escoger. Entonces, otra vez, me voy a relacionar y elijo la opción regresión no lineal. Está elegida. Ahora selecciono la variable dependiente, que como siempre, en este caso les decía, va a ser Q. Q es la variable dependiente. Y las otras variables, dos de las otras tres, van a ser independientes. Voy a seleccionar área de la cuenca. A mayúscula es área de la cuenca. Y voy a ir introduciendo la función. Voy a poner la siguiente función. B, que multiplica a elevado a la C. Cierro el paréntesis. Voy a poner otro término. Más, por ejemplo, D, que multiplica a H, que es la lluvia, elevado a otro parámetro que lo puedo llamar E, ¿no? Hay que tener cuidado de que el nombre de los parámetros no se repita, porque aquí estoy usando algunos nombres de variables A, H, Q, S, y esos no pueden repetirse entre los parámetros. Entonces, aquí tengo un modelo no lineal de una variable dependiente versus dos variables independientes, que son área de la cuenca, A mayúscula, y H mayúscula, que es la lluvia media anual. En tanto que B, C, D y E son parámetros propios del modelo, que el método de los mínimos cuadrados los determina en función de la información empírica disponible, es decir, las mediciones. Voy a poner a aceptar. Y el programa, por defecto, me propone los siguientes valores iniciales de los parámetros. Para B, 0,1, para C, 0,1, para D, 0,1 y para E, 0,1. Si pulso aceptar, quizá tenga suerte y los valores de B, C, D y E se acerquen a estos iniciales que por defecto propone el modelo. Pulso aceptar, aceptar hasta el final y aparece en el cuadro de la izquierda el coeficiente de determinación, R cuadrado, que es alto, 0,84, y la ecuación que corresponde al modelo. Fíjense, la ecuación está aquí abajo, Q igual a 0,217 por el área elevado a la 0,547 menos 1407 por H elevado a la menos 0,8085. Y ese es el modelo. Como les decía en el anterior ejemplo, si uno quisiera verificar si estos realmente son los parámetros del modelo, uno puede ir a diálogo de captura, parte superior izquierda, y aparece otra vez el modelo. Pulsa aceptar y por defecto otra vez aparece el 0,1. Como ya conozco los valores iniciales de los parámetros que están aquí en el modelo, en lugar de poner 0,1 para B, voy a poner 0,217, porque ese es el valor que me ha arrojado ya el programa. Luego para C, voy a poner 0,55, 0,547, etc. Pero 0,55 está bien. Para D, menos 1407. Menos 1407. Y para E, menos 0,8085, digamos. Menos 0,8085. Pulso aceptar. Y
Un poquito variado el coeficiente de determinación, 0,89, y tengo estos nuevos valores de los parámetros. Puedo seguir ajustando, porque puedo ir a diálogo de captura, pulso aceptar, y fíjense, ahora me aparecen los últimos valores que yo metí. 0,217, 0,55, menos 1.407 y menos 0,8085. Puedo volver a meter los valores de estos 4 parámetros, pero ¿cuáles ahora? Los que están en la ecuación. En lugar de 0,217, 0,25 para B. En lugar de 0,55 para C, voy a poner 0,542. En lugar de menos 1.407 para D, voy a poner menos, fíjense, 20.012. Y en lugar de menos 0,8085 para E, voy a poner menos 1,2. Y así voy iterando hasta que los últimos valores metidos coincidan con los últimos valores que están escritos en el modelo. Entonces, esta es la forma, digamos, de construir un modelo introduciendo una ecuación que a mí se me ocurra, ¿no? No tanto que a mí se me ocurra, sino que uno tiene que conocer el fenómeno que está analizando, porque en muchas situaciones los fenómenos están descritos por modelos ya conocidos en el mundo, ¿no? En el mundo de la hidrología, de los sistemas eléctricos, de los sismos, en fin, de cualquier fenómeno natural especialmente, hay modelos que ya se comportan bien porque así lo ha demostrado la experiencia. Bueno, esto es lo que quería mostrarles adicionalmente, que uno puede construir su propio modelo, imaginándose una ecuación, metiéndola al programa, incorporando los parámetros, dando valores iniciales y reiterar el proceso, iterar hasta que los últimos valores metidos coincidan con los anteriores y ese será el modelo final. Bien. Ahora sí, vamos a meternos en el tema de probabilidad. Por favor, avísenme si se lee esta diapositiva. Hola, ¿me están escuchando? Sí. Ya, bien, gracias. Sí, se ve, doctor. Bien. Estos eran los temas previstos para este módulo. Hemos eliminado el tema de estadística descriptiva. Les hemos explicado por qué. Hemos abordado el tema de correlación y regresión, que es lo que acabamos de terminar, y ahora nos vamos a meter en modelos de distribución de probabilidades, que es el último tema que nos va a llevar, yo calculo que 2 sesiones, no sé, veremos cómo nos va. Bien, antes de entrar a los modelos de distribución de probabilidades, quiero hacerles una presentación general de algunas cuestiones ligadas a la física. Habitualmente, cuando uno habla de probabilidad, piensa en dados, piensa en cartas, piensa en lanzar monedas al aire y esperar un resultado. En la historia de la física, Albert Einstein, que era contrario a la teoría de las probabilidades en la mecánica cuántica, tiene esta frase famosa, decía: Dios no juega a los dados con el universo. Y Niels Bohr, que está en la foto de la derecha, otro físico teórico, partidario de la mecánica cuántica, usando la teoría de las probabilidades, le dice a Einstein: deje de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Los dados se asocia a probabilidad, pero para Einstein el universo estaba regido por reglas precisas, determinísticas, no probabilísticas, y por eso él decía: Dios no juega a los dados con el universo. Un poco refutando la teoría
probabilística usada en ese entonces en la mecánica cuántica. Uno de los partidarios o creadores de la mecánica cuántica, otro físico teórico decía, Bohr, le responde a Einstein que deje de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Aparece otro físico teórico muy conocido, este es el famoso Stephen Hawking, inglés, que respondiendo a los dos anteriores les dice, Dios no solo juega los dados con el universo, a veces los arroja donde no podemos verlos. Bueno, esta es una cuestión que tiene que ver con la filosofía de la ciencia, ¿no? Hoy por hoy se acepta que ningún fenómeno natural, especialmente las ciencias naturales, especialmente la física, ningún fenómeno está sujeto a leyes determinísticas. Siempre hay un nivel de probabilidad asociado. Esto quería mostrarles como introducción para que sepan que esta discusión ya tiene años y felizmente se ha aclarado que en las ciencias no hay nada determinístico, sino más bien todos los resultados están asociados a un nivel de probabilidad. He aquí la importancia, digamos, de este tema, de las probabilidades, en las ciencias, especialmente en las ingenierías, donde uno hace mediciones y nunca obtiene los mismos resultados, por más que las mediciones se repitan en las mismas condiciones. Bueno, esto como introducción. En definitiva, se ha establecido en el pasado una lucha entre determinismo e indeterminismo, ¿no? Por indeterminismo entendemos aleatoriedad, probabilidad, y por determinismo leyes precisas. Por ejemplo, la ecuación que ven en la diapositiva, que corresponde a la segunda ley de Newton, es una ecuación determinística, porque siempre que yo empuje un cuerpo con una fuerza F, ese cuerpo va a adquirir una aceleración A. Ejemplo, si la masa es 1 kilogramo y la fuerza es 1 newton, la aceleración que adquiere ese cuerpo como consecuencia de la acción de la fuerza va a ser 1 metro sobre segundo al cuadrado. Siempre voy a obtener ese resultado para esos datos. Eso se llama determinismo. En cambio, cuando uno lanza 2 dados sobre la mesa, uno no tiene certeza de los valores que va a obtener. No tiene certeza. Y de esa manera se habla de probabilidades. Por ejemplo, si yo lanzo un solo dado, una vez, un solo dado, no puedo afirmar con certeza qué valor voy a obtener del 1 al 6, sino más bien debo hablar en términos de probabilidad. Y eso es lo que vamos a definir enseguida. Y antes de la definición de probabilidad, me gustaría referirme a estos elementos que ven ahí en este cuadro. Vamos a distinguir entre lo que es un fenómeno, por ejemplo, un fenómeno físico, y variables que representan ese fenómeno. No sé si les he dicho alguna vez, pero en la mayoría de los casos no es posible estudiar integralmente un fenómeno. Ejemplo, el flujo del agua en un río, el movimiento del agua en un río, es el fenómeno que quiero estudiar. Pero no lo puedo estudiar integralmente, de modo que cada parte de ese fenómeno intervenga en mi estudio, cada parte de ese fenómeno. No es posible hacer eso. Y por eso es que el ingeniero hidráulico, en este caso, inventa variables, crea variables, genera variables que permitan estudiar al menos una parte de ese fenómeno llamado flujo del agua en un río.
Y entre las variables que ha inventado el ingeniero hidráulico o hidrólogo están el caudal, la velocidad, la profundidad del agua, etc. Y las variables que puede inventarse para poder, de alguna manera, intentar entender aquel fenómeno llamado flujo del agua en un río. Otro fenómeno que es más educativo, la deserción estudiantil en ingeniería. Ese es el fenómeno. Pero estudiar la deserción como tal suena muy ambiguo, ¿no? Por eso, quienes están ligados a este tema inventan variables. Por ejemplo, cantidad. ¿Cuántos estudiantes son desertores por año? ¿Cuáles son las causas? Plata, tiempo, edad, etcétera. Entonces se inventan variables, 3 de ellas, por ejemplo, son la cantidad de desertores, las causas, la edad, que permiten estudiar gran parte de este fenómeno llamado deserción estudiantil. Otro ejemplo, atención anual de pacientes en un hospital. Ese es el fenómeno. ¿Cuántos se atienden por año? El número. ¿Qué enfermedades? Edades, etcétera. Fíjense, el fenómeno es la atención anual de pacientes en un hospital. Y las variables son número, enfermedades, edad, etcétera. Turismo anual en Tarija, en Santa Cruz o en cualquier ciudad. Es el hecho, el fenómeno. Las variables inventadas son número de turistas por año, por ejemplo, sexo, edad, etcétera. Viento, un fenómeno físico. Ese es el fenómeno. ¿Qué variables voy a inventar para poder estudiar gran parte de ese fenómeno llamado viento? Entre estas variables tengo la velocidad, la altura, la presión que genera el viento, en fin. O sea, un conjunto de variables representativas de cada uno de estos fenómenos. Quiero que distingan esto porque la gente muchas veces confunde, ¿no? No se puede estudiar integralmente el flujo del agua en un río. Para eso invento variables, mucho más puntuales, mucho más específicas, mucho más fáciles de medir, como el caudal, la velocidad, etcétera, y así ocurre con los otros fenómenos. Entonces, que quede claro qué entendemos por fenómeno y qué entendemos por variables representativas de ese fenómeno. Y dentro de este marco de los fenómenos y las variables, podemos hablar de algunos tipos de variables, ¿no? Por ejemplo, las variables, bueno, estos tipos de variables son los que básicamente nos interesan a los ingenieros. Pueden haber variables cualitativas y cuantitativas. Evidentemente, el ingeniero está ligado más a las variables cuantitativas. Yo no sé si dentro de este grupo de estudiantes del doctorado hay ingenieros que trabajan con variables cualitativas, no creo, porque casi en todas las ingenierías la mayoría de las variables son cuantitativas. Quiere decir que las expresamos mediante un número y habitualmente acompañando a ese número va una unidad. Por ejemplo, si voy a hablar del viento, 30 kilómetros por hora. 30 es el número y la unidad es kilómetros sobre hora. Siempre hay un número y una unidad. Por lo tanto, podemos asegurar sin lugar a equivocarnos de que prácticamente todas las variables que usamos los ingenieros son cuantitativas, es decir, se expresan mediante un número. Bien. El otro tipo, variables cualitativas también hay, ¿no? Son aquellas que no se expresan numéricamente. Por ejemplo, decir bueno o malo, variable cualitativa. ¿Qué tal ha estado el partido? Muy lindo. Muy lindo es una variable cualitativa, es una calificación que uno da a un partido de fútbol, por ejemplo. Las variables, a su vez,
también pueden ser discretas y continuas. Las variables discretas normalmente están asociadas a fenómenos o hechos que se cuentan con los números naturales. Por ejemplo, si yo pregunto cuántos alumnos del doctorado hay inscritos legalmente, digo 24. Y esa variable, número de estudiantes, no puede tomar valores decimales. Yo no puedo decir hay 24,5 alumnos, o 24,8, ¿no? O 23,95. No. Son números enteros, y son los números naturales. O hay 24 alumnos o hay 25, no hay 25 y medio. Esas son las variables discretas, asociadas a fenómenos que se cuentan con los números naturales. Las variables continuas, en cambio, están ligadas a hechos, están ligadas a fenómenos que se miden de alguna manera. Por ejemplo, el viento. La velocidad del viento se mide. Hay aparatos especiales con los cuales se puede medir el viento. La velocidad del agua en un río, que es parte de aquel fenómeno llamado flujo del agua en un río. Esa velocidad también puede medirse. La profundidad del agua también puede medirse. Esas son las variables continuas. Y dentro de un rango determinado pueden tomar cualquier valor, incluso con decimales. Por ejemplo, la temperatura en un cierto punto puede expresarse como, por ejemplo, 35,5 grados Celsius. Puede tomar decimales. La velocidad del viento puede expresarse como 40,5 kilómetros sobre hora. Puede tomar decimales. ¿Mm? Y finalmente, los otros tipos de variables son las variables no aleatorias y aleatorias. Son variables no aleatorias aquellas que están ligadas a fenómenos que están descritos por una ley y siempre introduciendo los mismos datos a esa ley se van a obtener los mismos resultados. En cambio, las variables aleatorias son aquellas que no están regidas por una ley llamada determinística, sino más bien las variables aleatorias ocurren de modo tal que esta ocurrencia esté asociada a un nivel de probabilidad. Y por eso se llaman aleatorias, porque uno nunca está seguro de su ocurrencia. ¿Bien? Obviamente, cuando uno no tiene la seguridad de que algún valor vaya a ocurrir, se genera una incertidumbre. Y una de las formas de cuantificar esa incertidumbre es a través del concepto de probabilidad. Para mí, la mejor manera de cuantificar la incertidumbre en algún fenómeno ingenieril es la probabilidad. Miren, aquí tengo en este prisma de color amarillo, que puede ser un suelo, tengo varios puntos que están marcados por estos pequeños circulitos. Yo voy a tomar muestras de ese suelo y voy a determinar alguna variable. Por ejemplo, voy a tomar una muestra de ese suelo, voy a llevar al laboratorio y voy a determinar su resistencia. Imaginen que este prisma de suelo es homogéneo. ¿Qué quiere decir que sea homogéneo? Que cada punto del suelo tiene la misma composición. Si yo tomo diferentes muestras y determino la variable x1, x2, la variable x en general, obteniendo valores x1, x2, x3, etc.,
por más que el suelo sea homogéneo, nunca voy a obtener los mismos valores de la variable X cuando son llevadas las muestras al laboratorio. A pesar, repito, de que el suelo es homogéneo, tiene las mismas propiedades en cada punto, al tomar muestras para determinar su resistencia, nunca voy a obtener valores idénticos. Probablemente valores próximos sí, pero idénticos jamás. Entonces, ahí hay un nivel de incertidumbre. Uno espera obtener un determinado valor de esa variable, pero resulta que en la práctica no obtiene ese valor, aunque puede obtener valor cercano, algún valor cercano al esperado. En esto radica, digamos, la incertidumbre al hacer mediciones de variables. Y por eso cobra importancia la teoría de las probabilidades. Bueno, aquí hay una serie de conceptos que ya los hemos dicho en algún momento, pero los vamos a repetir rápidamente. El concepto de experimento, ¿no? El experimento está asociado a la idea de realizar un hecho, por ejemplo, lanzar una moneda al aire, que caiga al suelo, es un experimento, es un hecho que se lo puede repetir bajo las mismas condiciones. Así podría definirse un experimento, ¿no? Un experimento aleatorio es aquel cuyo resultado está asociado a un nivel de probabilidad. Variable. ¿Qué entendemos por variable? Una variable es una propiedad de algún elemento o cosa que varía, que puede variar con respecto del tiempo o respecto de cualquier otra variable, ¿no? Los ingenieros estamos acostumbrados a manejar variables. Las variables pueden ser cualitativas y cuantitativas, ya lo hemos dicho. Pueden ser aleatorias, aquellas que obtienen valores asociados a un nivel de probabilidad. Las variables aleatorias pueden ser discretas, son discretas aquellas que están asociadas a fenómenos que se cuentan con los números naturales, y las continuas son aquellas que se miden, ¿no? Aquellas variables que se miden. Y generalmente cuando uno hace una serie de mediciones de una variable, lo que obtiene son datos, una serie de datos que después se van a someter a ciertos tipos de análisis, como vamos a ver después. Corresponde, en este nivel introductorio, introducir el concepto de probabilidad. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Hay una definición conocida como la definición clásica de probabilidad. Esta definición está asociada, de hecho, los libros comienzan definiendo la probabilidad desde el punto de vista clásico, usando ejemplos muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, yo lanzo sobre una mesa un dado una vez y resulta que yo quisiera saber cuál es la probabilidad de obtener un as, el número 1, al lanzar una vez el dado. Cuando yo lanzo una vez el dado tiene 6 caras, por lo tanto tengo 6 posibilidades. Pero hay un solo número 1, hay un solo as, que es el que me interesa. A ese as, a esa cara que tiene impreso el as, vamos a llamar caso favorable, porque es el caso que me interesa. Y a las 6 caras que tiene el dado, vamos a llamar casos posibles.
De esa manera, al dividir 1, que es un caso que me interesa, porque me interesa que caiga as, es 1, al dividir ese 1 sobre 6, porque son 6 caras las posibles, tengo un sexto. Y ese un sexto es la probabilidad que yo tengo de obtener un as al lanzar solo una vez un dado sobre la mesa. De esa manera aparece el concepto de probabilidad, la definición clásica de probabilidad, que dice, si un suceso o evento puede ocurrir de n maneras mutuamente excluyentes o igualmente probables o verosímiles, y si n sub a de estas tienen un atributo o característica a, por ejemplo, obtener el as, la probabilidad de a es la siguiente fracción. N sub a sobre n. Es decir, la probabilidad de que ocurra a es igual a n sub a sobre n. Asocien n sub a al as que yo quiero obtener al lanzar una vez el dado sobre la mesa. Es 1. Pero como tengo 6 caras, son 6 posibilidades. Un sexto es la probabilidad. Este concepto clásico de probabilidad hace muchos años ha dado lugar al nacimiento de toda una teoría matemática de la probabilidad. Así tan simple como lo ven, ha generado mucha teoría matemática, incluso con matemática muy avanzada. Otros ejemplos, digamos, cuando yo lanzo una moneda al aire, se supone que es una moneda equilibrada, ¿no? Por ejemplo, de 10 bolivianos. Si la lanzo con la misma fuerza, aproximadamente con la misma fuerza hacia arriba, 100 veces, lo más probable es que ocurra lo que se sintetiza en este cuadro. Que aproximadamente la mitad de las 100 veces caiga con la cara del número 2 para arriba y aproximadamente la mitad escudo. Como son 100 veces, imaginen que cae 56 veces cara. 56 entre 100 es 0,56. Y 44 veces cae escudo. 44 entre 100 es 0,44. La suma me da 1. Y cuando n tiende a infinito, ¿qué es n? Es el número de lanzamientos que voy a hacer con la moneda. Cuando n tiende a infinito, el número de veces que cae cara se aproxima a la mitad. Es decir, va a ser 0,50 la probabilidad. Lo mismo va a pasar con la otra cara, el escudo. Cuando n tiende a infinito, la mitad de las veces va a caer como escudo. Y la suma me da 1, o 100%, digamos. La probabilidad de obtener cara es 0,5 y la probabilidad de obtener escudo es 0,5 también, cuando n tiende a infinito, cuando el número de lanzamientos tiende a infinito. Se podría incluso perdónenme, pero tengo que tomar el líquido a cada rato debido a mi enfermedad, recién estoy recuperando la voz. Entonces, se puede especular matemáticamente así, que la probabilidad de que ocurra A es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de n sub A sobre n. Bueno, pero esta es una abstracción matemática, ¿no? Y aquí, en la parte derecha, se tiene una representación de la tendencia que se obtiene al lanzar muchas veces la moneda, por ejemplo, ¿no? Cuando lanzo
2, 4, 6, 8 veces, cada vez que hago crecer n, el número de lanzamientos, la probabilidad va a tender a ser 0,5, que es lo que mostraba en el cuadro, ¿no? Eso está representado matemáticamente. Bueno, esto sirve para entender un poco el concepto de probabilidad. Una ley importantísima en la probabilidad es que la probabilidad de que ocurra un evento siempre va a estar comprendido entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Siendo estos dos extremos la certeza. Por ejemplo, si mi dado está numerado del 1 al 6, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 7? 0, porque no tengo un 7 en el dado. Está numerado del 1 al 6, tengo 6 caras. 0, porque tengo 0 por casos favorables, ¿no es cierto? Y 6 posibles. O también, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número entre 1 y 6 al lanzar una vez un dado? Entre 1 y 6. ¿Cuántos números entre 1 y 6 tengo? Tengo 6, porque son 6 caras. ¿Y cuántas caras tengo en total? 6 también. 6 sobre 6 es 1. Entonces, la probabilidad de que ocurra un evento, un suceso, siempre varía entre 0 y 1. Siendo los extremos, el 0 y el 1, lo que se conoce con el nombre de certeza, la seguridad. También, dentro de la teoría de probabilidades, aparece el concepto de probabilidad de excedencia, que también vamos a llamar probabilidad de ocurrencia. Son sinónimos. Ejemplo, en el caso del dado, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca un valor, vamos a llamarle X a ese valor, mayor o igual a 2? ¿Cuántas caras tengo con los números mayores o iguales a 2? Tengo el 2, porque incluye el 2, por eso digo mayor o igual, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Tengo 5 caras con números mayores o iguales a 2. Pero como tengo 6 caras en total, esta probabilidad es 5 sobre 6, 5 sextos. Es decir, la probabilidad de obtener un valor mayor o igual a 2 al lanzar una vez un dado es 5 sobre 6, 5 sextos. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener un valor mayor o igual a 4? ¿Cuántos valores mayores o iguales a 4 tengo? Tengo el 4, el 5 y el 6, 3. Pero como 6 son la totalidad de las caras, 3 sextos. La probabilidad de obtener un valor mayor o igual a 4 es 3 sextos. 3 sextos, ¿no? Y así, estos valores, entonces, estas probabilidades calculadas de ese modo, reciben el nombre de probabilidad de excedencia o de ocurrencia también. Pero también puedo definir la probabilidad de no excedencias de manera similar, pero invirtiendo el orden, el sentido del signo de desigualdad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un valor menor que 2? ¿Cuántos valores menores estrictamente que 2 tengo? Solo uno, es el as. Entonces, la probabilidad de obtener un valor menor a 2 es 1 sobre 6, un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor menor que 4? ¿Cuántos menores a 4 tengo? Tengo el 1, el 2 y el 3. 3 sextos. 3 sobre 6. A estas P', como las ven ahí, las vamos a llamar probabilidad de no excedencia. Es fácil ver que la probabilidad de excedencia es igual a 1 menos la probabilidad de no excedencia. Y que la probabilidad de no excedencia es igual a 1 menos la
probabilidad de excedencia. Les dejo para ustedes el ejercicio de comprobación de estas dos últimas relaciones usando estos mismos ejemplos que acabamos de poner ahí. En las ciencias, en algunas ciencias vinculadas a la biología, la hidrología, los vientos, las temperaturas, en fin, hay un concepto que se llama periodo de retorno, T mayúscula, que está vinculada a la probabilidad de excedencia mediante esta relación, P igual a 1 sobre T. Después, en su momento, los que quieran profundizar en este tema y estén vinculados a alguna ciencia de la climatología o la hidrología, pueden profundizar mejor esta idea, este concepto. Pero probabilidad de excedencia se vincula con el periodo de retorno mediante esa relación, 1 sobre T. Bien. Ahora vamos a entrar, por lo menos en su primera parte, a lo que nos interesa de este tema, al punto neurálgico, que son los modelos de distribución de probabilidades. Así se llaman. Bien. Imaginen que tengo una serie de mediciones de una variable representativa de un fenómeno físico. Creo que estos son magnitudes de sismos, los máximos valores de cada año. Por ejemplo, en el año 45, la magnitud del sismo en un determinado lugar ha sido 1.6, en el año 46, 1.3, en el año 50, 3.8, y así sucesivamente. Tengo los registros de los sismos más grandes, de las magnitudes de los sismos más grandes ocurridos cada año. El mayor de cada año está anotado en este cuadro. Por ejemplo, la magnitud más grande del sismo ocurrido en el año 2000 ha sido de 3,9. Listo. Pero asocien ustedes estos valores a cualquier otro fenómeno que se les ocurra, porque el tratamiento que vamos a ejemplificar hoy va a ser el mismo para cualquier variable de cualquier fenómeno en el cual ustedes estén interesados. Entonces, esta es mi serie de valores, ¿no? Son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 24, 36. 36 más 12, ¿cuánto es 36 más 12? Bueno, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 52, 56 valores tengo que corresponden a mediciones de los sismos, los máximos valores de cada año. Bueno, vamos a intentar trabajar con esta serie de datos de la siguiente manera. Sí, son 56 valores, N. Los vamos a ordenar por conveniencia de manera creciente, fíjense. Los he ordenado. Hago abstracción del año, me olvido del año, más bien los numero, del 1 al 56. Pero poniendo en primer lugar los valores más bajos en orden ascendente hasta el valor más alto, que es el número 56 y que tiene un valor de 9,7. Por simple conveniencia he ordenado estos valores en orden ascendente. Bien. Ahora imaginen que estas mediciones realizadas hasta el año 2000 en el futuro inmediato van a tener un comportamiento similar y que me interesa calcular la probabilidad de que la variable X adopte un valor mayor que 1.1.
Si nos basamos en que la conducta o el comportamiento de esta variable va a ser similar a estos valores medidos, yo puedo decir que esta probabilidad de que la variable adopte un valor mayor que 1.1 se calcula de la siguiente manera. ¿Cuántos valores mayores a 1.1 tengo? Miren, tengo aquí 1.1, 1.1, 1.1, 1. Tengo 4 valores de 1.1. Por lo tanto, valores mayores que 1.1 será 56 menos 4. Porque todos los demás son mayores que 1.1. Entonces tengo 52 valores favorables, porque son mayores que 1.1, sobre el total, sobre 56. Entonces mi probabilidad es 52 sobre 56. ¿Por qué 52? Porque me pregunto por la probabilidad de que la variable adopte valores mayores que 1.1. Y mayores que 1.1 son 52, desde el quinto hasta el último. Pero como son 56 en total, 52 sobre 56 es la respuesta a esta probabilidad. Ahora incorporemos el 1.1 y nos preguntemos por la probabilidad de que la variable adopte valores mayores o iguales que 1.1. Mayores o iguales que 1.1 son todos, porque el primero es 1.1, el segundo 1.1, y todos los demás son mayores que 1.1. Entonces, la probabilidad de obtener valores mayores o iguales que 1.1 es igual a 56 sobre 56. Porque son 56 los valores mayores o iguales que 1.1. Y también son 56 la totalidad de los valores. No se olviden la definición clásica de probabilidad. Número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Del mismo modo, podría preguntarme por la probabilidad de que la variable adopte valores mayores o iguales que 1.5. Lo único que tengo que hacer es contar cuántos valores mayores e iguales que 1.5 tengo. El 1.5 figura aquí, el décimo valor. Mayores o iguales que 1.5 sería 56 menos estos 9. 56 menos 9, ¿cuánto es? 45. 45, ¿correcto? Entonces, 45 son los casos favorables, que a mí me interesan. Me interesa calcular probabilidad de que la variable adopte valores mayores o iguales que 1.5. 50 y cuánto, 45 me dijiste, ¿no, Marcelo? No es 47. 47, perdón. 56 menos 9. Sí, Claro, 47. Entonces, 47. 47 sobre 56 va a ser esa probabilidad. Siempre cuento el número de valores de mi interés, que son los valores mayores o iguales que 1.5, sobre la totalidad de los valores medidos, que son 56. Esa es la probabilidad. Siguiente ejemplo. Probabilidad de obtener valores mayores que 2. ¿Dónde está el 2? El 2 empieza, aquí empieza, es el valor número 24, el 2. Entonces cuento cuántos valores mayores a 2 hay. Mayores a 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Más 11, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30 valores mayores a 2. Entonces mi probabilidad va a ser 30 siempre sobre 56. Sigo con los ejemplos porque es importante que entiendan esto, porque enseguida vamos a especular desde el punto de vista matemático un poquito más. Probabilidad de que la variable adopte un valor mayor que 6,8. El 6,8 está aquí, es el número 53. Mayores que 6,8 tengo 3. 1, 2, 3. Entonces esta probabilidad va a ser igual a 3
sobre 56, ¿de acuerdo? Probabilidad de obtener un valor mayor o igual que 9,7. ¿Cuántos valores mayores e iguales a 9,7 tengo? Uno. Uno solo, que es este, justamente el 9,7, mayor o igual a 9,7. Ese es el caso que me interesa. Entonces va a ser 1, porque tengo uno solo, sobre 56. La probabilidad es mucho más pequeña, como estarán viendo. Otro ejemplo. Probabilidad de obtener un valor mayor o igual que 6,8. Mayores o iguales que 6,8 tengo 1, 2, 3, 4. 4 sobre 56. Fíjense, el denominador siempre es el mismo. Otro. Probabilidad de obtener un valor menor que 6,8. 6,8 está aquí. Menor que 6,8 son todos los demás. Es decir, 56 menos 1, 2, 3, 4. 52. Entonces esta probabilidad va a ser igual a 52 sobre 56. Bueno, el P' ya sabemos que es 1 menos P. No voy a insistir mucho en eso. Pero sí me interesa que pensemos un poco en el siguiente problema, el siguiente ejemplo. ¿Cómo determino la probabilidad, basados en estas mediciones, obviamente, cómo determino la probabilidad de que la variable adopte un valor mayor que 9,7? Escucho respuestas mientras tomo un trago de agua. 0. ¿Por qué? Porque no hay un valor mayor a 9,7. Claro, eso me dicen las mediciones. De acuerdo, es correcta la respuesta. Pero nadie me puede asegurar de que en el futuro inmediato, mañana, no se vaya a presentar un valor mayor que 9,7. Es un fenómeno natural. La respuesta es correcta, Marcelo. Pero ¿quién me asegura de que mañana o pasado no se presente un valor mayor que 9,7? Entonces, ¿qué hago? Ahí va la pregunta. Si bien la respuesta es correcta... ¿Perdón? Proyectar. Seguir proyectando, ver cómo está avanzando el fenómeno. ¿Cómo? Lo pondría en una gráfica, si es una curva, una parábola, y de ahí proyectar con 57, bueno, 52. Ahí entran los modelos, justamente, ahí entran los modelos probabilísticos, que son ecuaciones. Se acercó mucho a la respuesta, colega Marcelo. Del mismo modo, me puedo preguntar cuál es la probabilidad de obtener un valor menor que 1.1. Si yo me fijo en mi cuadro de valores, no tengo ni uno menor que 1.1. Ni uno. Entonces también podría decir 0 la probabilidad. Pero ¿qué tal si mañana o pasado ocurre un valor menor que 1.1, por ejemplo, 0,9? Entonces no tengo respuesta con estos datos. Ahí viene a jugar un rol muy importante los llamados modelos de distribución de probabilidades. Bueno, a cada una de estas ocurrencias de los valores los hemos llamado con la letra f de x, ¿no? Por ejemplo, f de x1 es una probabilidad, f de x2 es otra probabilidad, f de x3 es otra probabilidad, en fin, son probabilidades. Bien. También esto nos va a ayudar mucho a ver el papel de los modelos de distribución de probabilidades. También puedo preguntarme por la probabilidad de que la variable adopte un valor comprendido entre 2 y 4, incluyendo el 2 en el extremo izquierdo e incluyendo el 4 en el extremo derecho. ¿Qué tengo que hacer en mi cuadro de valores? Tengo que contar cuántos valores tengo entre 2 y 4, contarlos entre 2 y 4. El 2 está aquí. Y no hay 4, pero hay 4,1. Aquí. Entre 2 y 3,8. Es decir, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 valores, más 12, 24.
más 36. Entonces tengo que contar cuántos valores tengo comprendidos entre 2 y 4, digamos que sean 36, y dividir ese valor entre la totalidad de las mediciones, que son 56, ya sé que son 56. Del mismo modo, puedo preguntarme, cambiando la estrictez del signo de desigualdad, ¿cuál es la probabilidad de tener valores comprendidos entre 2 y 4, pero sin tomar en cuenta el 2 en la izquierda y sin tomar en cuenta la derecha? Del mismo modo, se cuentan cuántos valores tengo en mi cuadro, comprendidos entre 2 y 4, descartando el 2 y descartando el 4, divido eso entre 56, que es la totalidad, y tengo la probabilidad. Igualmente, si pongo el signo estricto en la izquierda e incorporo el 4 en la derecha, puedo preguntarme por la probabilidad de que obtenga valores comprendidos entre 2 y 4, sin tomar en cuenta el 2 en la izquierda, pero tomando en cuenta el 4 en la derecha. Cuento los valores, divido entre 56 y tengo mi probabilidad. Como verán, no es nada del otro mundo. Ahora vamos a ir llegando poco a poco al concepto de modelos de distribución de probabilidades. Para eso, los estadísticos, los matemáticos estadísticos han inventado los histogramas de frecuencias, que son simplemente una herramienta que permite identificar una serie de datos representativos de una variable que pertenece a un fenómeno, ¿no? En el ejemplo que tenemos, vamos a representar los valores de esta manera. Miren, voy a dividir a esos datos en los llamados intervalos de clase. Por ejemplo, estas son mis clases, mis intervalos de clase. El tamaño de mi intervalo de clase es de 1. Fíjense, los valores comprendidos entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4, entre 4 y 5, entre 5 y 6, entre 6 y 7, entre 7 y 8, entre 8 y 9 y entre 9 y 10. Pero siempre en la parte derecha de la desigualdad pongo menor, porque no puedo tomar en cuenta dos veces el mismo valor en diferentes intervalos. Por eso, nada más. Entonces, yo digo, la probabilidad de obtener valores comprendidos entre 1 y 2, incluyendo el 1, pero no el 2, es 23 sobre 56. Porque tengo 23 valores comprendidos entre 1 y 2 y 56 en total. Y a esa probabilidad la vamos a llamar f de x1. Del mismo modo, la probabilidad de tener valores comprendidos entre 2 y 3, incluyendo el 2, pero sin incluir el 3, es igual a 15 sobre 56. ¿Por qué? Porque tengo 15 valores comprendidos entre esos dos extremos, 2 y 3. Y tengo 56 en total. Fíjense que el 56 aparece siempre. Y a esa probabilidad la vamos a llamar f de x2. Y así sucesivamente. Fíjense, por ejemplo, la probabilidad de obtener valores comprendidos entre 5 y 6, tomando en cuenta el 5, pero sin tomar en cuenta el 6, es igual a 1 sobre 56. Porque tengo un solo valor comprendido entre 5 y 6 y 56 en total. Y a esa probabilidad la vamos a llamar f de x sub 5. F de x sub 1, de x sub 2, de x sub 3, de x sub 4, de x sub 5, etc. Veamos el último, finalmente. Probabilidad de obtener valores comprendidos entre 9 y 10. Tomando en cuenta el 9, pero tomando en cuenta el 10 también. ¿Por qué? Porque es el último valor del cuadro. 1 sobre 56. Porque tengo un solo valor comprendido entre 9 y 10. Vamos a ver el cuadro un ratito. Entre 9 y 10, fíjense, entre 9 y 10 tengo uno solo. Justo es el último, 9,7. 1. 1 sobre la totalidad. 56.
y a ese le vamos a llamar f de x9. Tengo 9 intervalos de clase, así se llaman estos intervalos de clase. El tamaño del intervalo uno lo define por conveniencia. Si uno quiere mucho detalle, va a ser intervalos más chicos, ¿no? Por ejemplo, que no sea el tamaño del intervalo 1, que sea 0,5, y voy a tener muchos más intervalos. Eso generalmente uno lo define por conveniencia, pero además los estadísticos han planteado algunas formulitas para estimar los tamaños de los intervalos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a representar gráficamente esto que tenemos acá. En el eje de las X vamos a poner la variable, el valor que adopta la variable, y en el eje de las Y la probabilidad, f de x, que tenemos acá en la segunda columna. Entonces, los intervalos varían de 1 en 1. Por ejemplo, entre 1 y 2, mi probabilidad es 23 sobre 56, f de x1, es este valor. Entre 2 y 3, mi probabilidad es 15 sobre 56, ahí está. Entre 3 y 4, mi probabilidad es 8 sobre 56. Entre 4 y 5 es 5 sobre 56. Entre 5 y 6 es 1 sobre 56. Entre 6 y 7, 1 sobre 56. Entre 7 y 8, 1 sobre 56. Entre 8 y 9, 1 sobre 56. Y entre 9 y 10, 1 sobre 56. Hasta aquí hemos dado un gran paso. ¿Qué voy a hacer ahora? Si ustedes se fijan, para cada intervalo de clase tengo un rectángulo. La base superior, el punto medio de la base superior de cada rectángulo va a ser unido mediante una poligonal. Esa poligonal es una recta. En los últimos intervalos sale prácticamente horizontal porque los tamaños de los intervalos son los mismos y las probabilidades son iguales. A esta línea recta se le llama polígono de frecuencias o poligonal de frecuencias. Voy a terminar la sesión de hoy formulando una pregunta. ¿Qué pasa si el número de datos es infinito? O si el ancho del intervalo es muy pequeñito, que prácticamente tiende a cero. Esta es una abstracción matemática que estamos haciendo. Si me contestan esta pregunta, bien, o si no me la contestan en la siguiente clase. ¿Qué pasa, repito, si el número de datos es tan grande como yo quiera, que tiende a infinito, o, que es lo mismo, el tamaño del ancho del intervalo es tan pequeño como yo quiera, que tiende a cero? ¿Alguien tiene la respuesta? Si no la tienen, me la dan en la siguiente sesión, que va a ser el día lunes. Bueno, pues, entonces ahí quedamos. Gracias por su tiempo. Felizmente he podido hablar sin problemas. Tenía miedo, todavía tengo secuelas en la garganta, pero bueno, ya estamos mejorando. El lunes continuamos. Vamos a tratar de acabar este lunes. Si no podemos, vamos a necesitar una sesión más. No se olviden de sus datos. Manden sus datos. Si no hay más. Doctor. Sí, dígame. Doctor, no ha subido las diapositivas ni los datos que dijo que iba a subir. Quería practicar con el programa y solo están los 3 videos. ¿Qué datos? Usted nos mostró en clase, ¿no?, unos datos que subió a su programa, al programa para hacer la regresión y practicar, ¿no? No sé, no me acuerdo de eso, pero ustedes tienen que practicar con sus datos. Yo puedo pasarles un montón de datos, tengo miles de datos, pero yo prefiero que practiquen ustedes con sus propios datos. Porque esa es la idea, porque al final, en su trabajo final, ustedes van a tener que trabajar con sus datos. Pero les puedo compartir algunos datos, sí, no hay problema, mañana mismo. Y los videos
deben estar ya en la plataforma, me imagino. Sí, los videos están, pero las diapositivas faltan, doctor. Hagamos lo siguiente. Yo les voy a compartir las diapositivas en el grupo de WhatsApp mañana mismo. Y ahí mismo Gracias, los datos, doctor. ¿les parece? Gracias, doctor. Está bien. Perfecto, gracias. Buenas noches, entonces nos vemos el día lunes. Gracias, hasta luego. Buenas noches.